En Punto Noticias hablamos de... En el proceso de fiscalización al concurso para ingreso a la sexta categoría del Servicio Exterior Ecuatoriano, desarrollada por la reinstaurada Academia Diplomática, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales encontró varias irregularidades y recomendó la intervención de la Contraloría, la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización. Entre las irregularidades encontradas está el hecho de que no hubo aplicación correcta del reglamento del concurso, además que el proceso de concurso lo podría haber realizado en forma directa el Departamento de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en coordinación con el Ministerio del Trabajo. Al contrario, se contrató a una empresa Tecnonet que presentó una oferta de $85,000 sin IVA. 8 de la mañana con 39 minutos, 8:39 minutos. Continuamos con más diálogos en Punto Noticias. Saludamos con el doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. ¿Cómo está, ex canciller? Bienvenido a Punto Noticias. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Se denuncian una serie de irregularidades en el concurso organizado por la Academia Diplomática, al punto que la Comisión de Soberanía ha pedido la intervención de la Contraloría General del Estado. ¿Qué decir respecto a estas irregularidades en una academia diplomática recientemente reinaugurada? Muy buenos días a todos y todas. Gracias Alexis, gracias Licenia por su cordial invitación. Realmente es penoso y significativo que una comisión parlamentaria integrada por representantes de distintas bancadas y tendencias políticas haya aprobado un informe tan duro y negativo sobre un proceso tan importante para la institucionalidad del servicio exterior. Yo presumo que ese informe debe responder al examen de documentos, a las explicaciones que en su momento presentó el ex canciller José Valencia, que compareció a la comisión, así como de un debate informado de los miembros de la comisión. Esto es indispensable para que se hayan aprobado conclusiones y recomendaciones sumamente fuertes, sumamente críticas sobre este trascendental proceso para el servicio exterior. Pero la verdad es que no sorprende este tipo de observaciones, porque es simplemente una perla más de una cadena en el discurso falaz del gobierno actual sobre el respeto a la institucionalidad y a la carrera del servicio exterior. Si recordamos un poco, encontramos simplemente las denuncias sobre abusos en los nombramientos de amigos y parientes en el servicio exterior, cuando el discurso oficial en el de respeto máximo a la ley orgánica del servicio exterior. Nombramientos no solamente de amigos y parientes, sino que no cumplen los requisitos estipulados en la propia ley. Igual, en un reportaje que también realizó Pichincha Universal, hubo una denuncia y un examen sobre la falta de transparencia en el proceso de ascensos a embajador, falta de transparencia, de información, de comunicación de las notas. Recuerdo perfectamente haber escuchado a más de uno de los afectados en ese proceso. Y ahora esto realmente es una cadena en la que tenemos de este discurso pues tan falaz, tan mentiroso sobre la institucionalidad. Adicionalmente, ¿qué pasó, embajador? Que es muy perdón que le interrumpa, pero yo ahí quisiera una puntualización suya, porque este gobierno se ha caracterizado por vendernos el discurso de la transparencia, de la cirugía mayor contra la corrupción, de que son muy honestos sus funcionarios, de que ellos manejan con mucho cuidado los recursos públicos. Entonces, con esto se está demostrando de que no hay tal, de que eso fue simple retórica. Absolutamente, un discurso falaz, mentiroso, aupado por los grandes medios de comunicación en este tema del servicio exterior y en muchísimos otros. Pues en días pasados hemos visto con realmente pues estupor en
el tema del puente a la nada. Recuerden ustedes el 2018 lo que se dijo sobre esa obra en un contexto pues de sensibilidad en las relaciones con Colombia, en un contexto de sensibilidad al interior del país, luego del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos, es decir, un manejo irresponsable, mentiroso y cínico. Hoy simplemente, hace pocos días, se han encontrado los 2 presidentes en el puente a la nada. Ese es un ejemplo claro de un discurso mentiroso, fundamentado pues en el odio político y en la construcción de imágenes de un gobierno que no es pues real, ¿no? Embajador Yepes, ¿qué debería pasar con este concurso? ¿Debería volver a cero? ¿Debería organizarlo la Academia Diplomática como tal? ¿Qué debería pasar? ¿Cuál debería ser ahora el destino de este concurso? Yo entiendo que ya está la Contraloría trabajando en la Cancillería, que están realizando un examen especial de este concurso. De ese examen surgirán recomendaciones, correctivos y medidas que en este caso sí son obligatorias. Entonces hay que esperar el resultado de ese examen para que la Cancillería tome las medidas más apropiadas. Pero lo que yo sí quiero enfatizar es algo que no se ha dicho. Ustedes recordarán en los discursos en la ceremonia de reapertura de la Academia Diplomática, que se presentaba como un gran logro. Yo creo que es importante que la Academia Diplomática dependa de la Cancillería. Es el procedimiento usual en todas las cancillerías del mundo. La Academia Diplomática no es una universidad, es un centro de capacitación de funcionarios, ¿no es cierto? Pero ese centro de capacitación tiene que ser pluralista, tiene que ser democrático, tiene que ser incluyente, tiene que suscitar la reflexión, tiene que estar compuesto por funcionarios de distintos pensamientos, de distintas tendencias, que simplemente sean representativos de la diversidad nacional en todo sentido. En los discursos de reapertura, cosa que realmente sorprendió a todos quienes conocemos lo que es una academia diplomática, realmente fueron discursos sectarios en los que se condenaba a una tendencia política, había calificativos sobre la política exterior realizada en los años pasados, calificativos duros de dignidad, indignidad, es decir, totalmente fuera de lugar. Y la academia diplomática no es para formar títeres, no es para formar títeres del poder, es para formar diplomáticos que reflexionen, piensen y aporten con sus conocimientos y sus ideas a la mejor ejecución de la política exterior. Eso es lo que es esencial. Una academia tiene que ser pluralista, democrática, abierta, no de un pensamiento único y menos reflejo de la proscripción de una tendencia política. Me piden los oyentes que están muy interesados en este diálogo con usted, que le preguntemos si conoce cuáles fueron los criterios de selección de estos candidatos y si además esos criterios y las evaluaciones en su momento se hicieron públicos. No conozco con detalle sobre este concurso. Como tú conoces, yo me he separado voluntariamente del servicio exterior hace más de 1 año y medio, pero realmente yo tengo mucha experiencia en la organización y ejecución de este tipo de concursos, no solamente como autoridad de la Cancillería, sino como miembro de la comisión calificadora, miembro de los tribunales, presidente de la Asociación de Funcionarios, he participado en esto. Y realmente pues son procesos en los que siempre puede haber sensibilidades, siempre hay pues alguien inconforme, pero son procesos que responden a una organización interna de la Cancillería con los apoyos necesarios para ciertos temas. Y tú, por ejemplo, los exámenes de idiomas, los exámenes de psicológicos requieren pues ayuda externa. Pero realmente el costo de este concurso es realmente pues muy alto. Se habla del informe en el despacho del diario El Universo, que recoge la esencia del informe de la comisión del Parlamento. Se habla de un costo de $80,000, es altísimo, y se indica que fue la oferta más barata. Es decir, eso sorprende. Probablemente debe haber habido muchos participantes que demandaban pues una mayor ayuda en cuanto a la toma de pruebas, pero no deja de sorprender el altísimo costo. A mí lo que me preocupa sobre la orientación de las preguntas son estos antecedentes
de sectarismo, de no pluralismo, de proscripción de tendencias. Eso puede verse reflejado. También, concomitantemente con esto, la Cancillería hace pocos meses aprobó unos reglamentos internos en los cuales realmente regresamos a los años 40 del siglo pasado, en los que hay código de vestimenta, hay evaluación de la vida privada, hay una serie de normativas que no son precisamente adecuadas ni apropiadas, ni en ningún momento pues, contribuyen realmente a la consolidación de un servicio exterior profesional. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención de esto, embajador? Que esto ocurre, primero yo le citaba el tema de que en un gobierno que se las ha dado de gente honesta, de que la cirugía mayor y tales, pero también en un contexto y en un escenario en el que además de este discurso, este relato fue aupado por también los medios, que teníamos nuevamente diplomáticos de carrera al frente del servicio exterior. Y vea usted cuáles han sido las consecuencias de haber tenido a estos famosos diplomáticos, que, digamos, no tiene nada que ver. Yo respeto, por ejemplo, la trayectoria suya, o la de gente como Francisco Carrión, por ejemplo, que estuvo hace días atrás conversando con nosotros de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, o de la doctora Marisabel Salvador. Pero vea usted lo que nos ha dejado como herencia José Valencia y ahora también el embajador Gallegos. Es realmente penosa la situación del servicio y muy doloroso que hayan sido diplomáticos de carrera los encargados de ejecutar, lo primero, una política exterior servil, entreguista y reflexiva, carente de iniciativas, contraria a nuestra tradición jurídica, que hayan sido responsables de la entrega de Julian Assange, que hayan sido responsables pues, de la destrucción de UNASUR. Eso es muy de fondo. Y en lo institucional, es simplemente también un reflejo de la descomposición de este gobierno, de las falacias que nutren el discurso oficial. Creo que ha sido probado hasta en la saciedad los abusos que se han dado en los nombramientos, empezando por la hija del presidente, por los amigos, y gente sin título académico. Sin embargo, la prensa, los analistas de estos temas, algunos distinguidos exfuncionarios del servicio exterior, jamás han dicho una palabra de esto. Fue justamente en algunos de los funcionarios que nos hemos retirado del servicio por esta inconformidad de fondo que tenemos, por haber sido víctimas de maltrato institucional y por inconformidad con la política exterior, quienes hemos denunciado esto. Y creo que ha quedado muy claro los abusos cometidos. Embajador Yepes, ¿qué opinión la posición que ha adoptado el gobierno ecuatoriano respecto a los disturbios que se presentaron en Estados Unidos, en el Capitolio, que fue consecuencia de un discurso que pronunció el presidente Donald Trump, tomando en cuenta que han sido, obviamente, grandes aliados el presidente Trump y el presidente Lenín Moreno? Realmente yo vi un comunicado escueto de la Cancillería en la que expresaba preocupación y alguna alerta a los ecuatorianos para que no vayan cerca del Capitolio. Pero realmente lo que debería haber habido es un comunicado firme, ¿no es cierto?, de rechazo a lo acontecido y con una visión un poquito más amplia de lo que ocurrió en los Estados Unidos y de lo que significa ese atropello en Estados Unidos a la institucionalidad de ese país, al significado para el mundo de estos hechos. Creo, como dijo Alexis, que hace algunos días Francisco Carrión explicó con profundidad este tema y sus consecuencias, sus orígenes, su significado y su influencia en el mundo. En Ecuador no es que ha sido un aliado de los Estados Unidos, en Ecuador lo que ha sido es un servil de la política de los Estados Unidos, siguiendo pues en una política internacional muy tutelada, muy marcada por esos lineamientos, ¿no? Y lo que aconteció en el Capitolio merece una reflexión profunda sobre la descomposición, la decadencia del sistema en los Estados Unidos, la personalidad del señor Trump, en lo que ha sido estos 4 años, lo que han sido estos 4 años para el mundo, para nuestra región y para los Estados Unidos. Y debe alarmarnos también que a pesar de todo lo ocurrido, pues cerca de 60, 70 millones de norteamericanos apoyan al todavía presidente Trump.
Todo esto son signos pues muy preocupantes para la comunidad internacional, para nuestra región, y sobre todo una alerta que los países latinoamericanos y el Ecuador en particular deben tener para reflexionar sobre el relacionamiento con los Estados Unidos, para reflexionar sobre lo que debe ser una política exterior soberana, digna, acorde con nuestros intereses. No se tienen mejores relaciones con una potencia haciendo todo lo que nos dicen, siguiendo sus dictados. Se tienen buenas relaciones a través de la conjunción de intereses, de la defensa de principios, de la defensa de la soberanía. Eso permite avanzar positivamente en intereses comunes, de visiones compartidas. Y si hay diferencias, pues hay que mantenerlas con firmeza. Embajador, el caso Assange cobró nuevamente relevancia en los días anteriores. Sabemos de que no va a ser finalmente extraditado hacia los Estados Unidos, pero también eso hace que nos remontemos a lo que sucedió con respecto de también decisiones de parte del gobierno ecuatoriano en materia de política exterior, una vez que se decidió desalojar de la sede diplomática de nuestro país en Londres, en el Reino Unido. ¿Cómo queda el Ecuador? ¿Cómo queda la imagen del Ecuador, por ejemplo, en lo relacionado con el tema Assange, en cuanto tiene que ver con derechos humanos, por ejemplo, y el haber puesto en riesgo su propia integridad? La imagen internacional del Ecuador es muy mala porque es el resultado de una política exterior servil, entreguista y producto de la traición a la voluntad popular. Una política exterior fundamentada en eso, en esa traición, siempre genera rechazo, genera desconfianza. El caso Assange, sin duda alguna, la entrega ignominiosa de Julian Assange al Reino Unido, contraria a nuestra constitución, a nuestra tradición jurídica como país de asilo y de refugio, a nuestra tradición jurídica de defensa de los derechos humanos, constituye una de las páginas de mayor vergüenza en la historia diplomática del Ecuador. Esa es la imagen que tiene el Ecuador en el caso Assange. Ustedes revisen la prensa extranjera. Aquí en la prensa nacional jamás reproduce un dato sobre lo que publica la prensa de Inglaterra, de los propios Estados Unidos, pues entrevistas a personalidades de distintas partes del mundo. Incluso el propio relator de las Naciones Unidas contra la tortura y la detención ha sido muy claro al respecto. Esa es la imagen del Ecuador. El Ecuador ha sido artífice, cómplice de esta entrega de Julian Assange, de la cancelación del asilo, ha sido un actor de la persecución a quien ha denunciado crímenes de lesa humanidad, de interés de todo el mundo, de interés global, ¿no es cierto? Hemos sido artífices de ayudar a quien es responsable de los crímenes para que penalice a quien ha denunciado esos crímenes. Es realmente una vergüenza lo acontecido en ese caso. Embajador, ¿qué aspira usted o qué expectativa tiene usted de lo que falta de la gestión en cuanto a la política exterior ahora encabezada por el embajador Gallegos? Bueno, realmente el gobierno pues está terminando su gestión. Luis Gallegos asumió pues apenas en el mes de agosto. Como dije en esa oportunidad, realmente la política exterior ya estaba totalmente pues definida cuando él asumió, y habían pasado todos los episodios de vergüenza, ¿no? Yo aspiraba a que el ministerio pudiera tener un poquito de gravitación mayor, es decir, que no sea pues simplemente un apéndice de funcionarios que no tienen competencia en política exterior. Sin embargo, ahora con la gestión de Luis Gallegos hemos continuado apreciando que hay viajes inconsultos, que viaja el secretario de gabinete, que viaja un ministro a tratar temas internacionales. Ayer mismo apareció un comunicado que viajan a Washington a preparar el viaje del presidente Moreno, que viajan el secretario Roldán, el ministro de Finanzas, el ministro de Salud, y no se menciona al canciller. Yo creo que es competencia del canciller el manejo de las relaciones internacionales, y eso es indispensable porque la política exterior no es sectorial, la política exterior es única e indivisible, que se nutre de los aportes de las demás carteras de Estado, pero es la Cancillería quien ejecuta esa política exterior. Resulta realmente, por decirlo menos, sorprendente
que para planificar un viaje del presidente no asista el canciller de la República a hacer esa coordinación, a hacer esa negociación, ¿no? Bueno, y ahora hay también, que medir, sí, dime. ahora llaman también, digo, le iba a decir que llaman comitiva de alto nivel a cualquier cosa a propósito del viaje de este funcionario, que también tiene a uno de sus familiares como embajador en Europa, ¿no? Igual que el señor Granda, que también tiene a su mamá, etcétera, etcétera, y se han repartido todo el servicio exterior como una cuota, ¿no? Los abusos cometidos son terribles, no solo en los nombramientos, sino en los viajes. Para visitar al papá, el señor Roldán ha ido a España y pone como justificación del viaje tratar temas de las relaciones bilaterales. Bueno, no hay canciller, entonces esos viajes de alto nivel no se improvisan, se negocian previamente, hay agendas estipuladas, acordadas, y sobre todo la posición del Ecuador en una variedad de temas responde a esa indivisibilidad de la política exterior. Oiga, embajador, usted está también muy metido en la coyuntura nacional y por su condición de especialista en materia internacional, yo quisiera preguntarle cuál es la visión que tienen en el exterior de lo que está sucediendo en el país. O sea, un país que tiene organismos que no pueden ni siquiera llevar adelante un proceso electoral ordenado. ¿Cuál es la visión que tienen en este momento en el exterior de lo que está sucediendo con el proceso electoral y democrático en el Ecuador? Miren, la imagen internacional del Ecuador es muy negativa. El tema del proceso electoral simplemente abona al respecto. ¿Cómo es posible esta pugna en CNE, luego de meses de proscripción y persecución a la primera fuerza política del país? ¿Qué informarán? ¿Cómo miran al exterior? El debate, los candidatos a la presidencia en el comercio hace pocos días, ese nivel de debate, esas propuestas, realmente es una imagen muy lamentable, muy lamentable. Realmente el tema electoral creo yo que es seguido con mucha atención por la comunidad internacional, porque ya queda claro que no es posible que en ningún país haya manipulación electoral, haya fraude electoral, menos aún orquestado por los poderes que ya conocemos. Después de lo ocurrido en Bolivia en el año 2019, todas las alertas internacionales están activadas y creo, sin temor a equivocarme, que el mundo entero vigila lo que ocurre en el Ecuador. Aquí es imposible, no permitirá al pueblo ecuatoriano un fraude electoral ni que se juegue con la voluntad popular. Eso es indispensable. La seriedad y la imagen del país está en juego y sobre todo la democracia ecuatoriana tiene que ser respetada, consolidada y fortalecida. Muchísimas gracias, embajador, por su presencia telemática en nuestra emisión de entrevistas. Gracias al embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.